Buenas noches, viajero del sueño. Acomódate entre las sábanas, cierra los ojos si lo deseas, pero mantén la mente despierta, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento cualquiera. Esta es una historia que podría cambiar la forma en la que ves las noches y el frío. Antes de seguir, recuerda que en este canal te acompañamos cada noche con relatos que alimentan la imaginación y calman la mente. Si te gustan este tipo de viajes, dale like al video y suscríbete. Así estarás ayudando a que esta comunidad de soñadores crezca. Hoy vamos a viajar al norte, al verdadero norte, a ese lugar donde el invierno no es un juego y dormir puede ser una sentencia de muerte. Imagina por un momento que al cerrar los ojos despiertas en un tiempo distinto. No hay calefacción, no hay manta eléctrica, ni pijama de algodón suave. Solo pieles, fuego y un aire helado que te corta la cara como un cuchillo invisible. Eres una vikinga, una mujer del siglo IX, en algún punto entre Noruega y Dinamarca. Tu día ha sido largo. Desollar un ciervo, amasar pan de cebada, fundir grasa de foca para hacer velas. Y ahora, cuando llega la noche, el verdadero reto comienza. Sobrevivir al frío. Hoy en día muchos romantizan la vida vikinga. Piensan en guerreros musculosos con cascos con cuernos, aunque los cascos con cuernos nunca existieron. En barcos largos navegando entre fiordos o en banquetes llenos de hidromiel. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, el frío brutal de las noches nórdicas. Y aquí viene la verdad incómoda. Si tú, que estás acostumbrado al confort moderno, viajaras al pasado y despertaras en una noche vikinga de invierno, probablemente no sobrevivirías ni hasta el amanecer. ¿Por qué? Primero, porque las temperaturas podían descender hasta los -30 grados en algunas zonas. Pero no es solo eso. El problema era la combinación de humedad, viento y la arquitectura rudimentaria de los hogares. Las casas vikingas no eran los salones grandiosos que ves en las películas. La mayoría vivía en casas largas, llamadas langus, construidas con madera, barro y techos de paja. Eran oscuras, llenas de humo y compartidas con animales para aprovechar el calor de sus cuerpos. Imagina dormir al lado de cabras y vacas, mientras el viento silba entre las rendijas de las paredes. ¿Te parecería incómodo? Para ellos era cuestión de vida o muerte. El fuego del hogar ardía toda la noche, pero nunca era suficiente. El humo, al no haber chimeneas adecuadas, llenaba el interior. Muchas mujeres vikingas desarrollaban problemas respiratorios desde jóvenes. Tosían toda la vida y morían por infecciones pulmonares. No es casualidad. Respirar aire helado mezclado con humo es como invitar al invierno a instalarse en tus pulmones. Pero tal vez pienses, bueno, yo me cubriría con mantas gruesas y listo. La verdad es que en el siglo IX no existía el concepto de abrigo como lo conocemos. Las mujeres vikingas dormían envueltas en pieles de animal, pero estas no siempre eran suficientes. Además, si te dormías completamente quieta, el cuerpo bajaba su temperatura aún más rápido. Por eso, algunas mujeres se acostumbraban a dormir en pareja o en grupo, abrazadas unas a otras para compartir el calor corporal. Un concepto que hoy, en nuestras camas individuales y edredones térmicos, puede parecernos extraño. Pero en aquella época significaba la diferencia entre despertar o no. Y aquí es donde entra una curiosidad que pocos conocen. Durante las noches más frías, algunas familias vikingas dormían con piedras calientes. Calentaban grandes rocas al fuego y las colocaban envueltas en cuero bajo las pieles. No era perfecto, pero ayudaba a no congelarse. Aunque claro, había riesgos. Si la piedra estaba demasiado caliente podía causar quemaduras graves. Si estaba demasiado fría no servía de nada. El equilibrio entre calor y seguridad era un arte y un peligro. Algunas historias orales de la época cuentan que las mujeres vikingas mayores, esas que ya no tenían la fuerza de su juventud,
A veces elegían no luchar contra el frío. Se recostaban bajo sus mantas, susurraban oraciones a sus dioses y se dejaban llevar. Morir de frío era considerado una muerte noble en ciertas circunstancias, sobre todo si ya se había cumplido un ciclo de vida. El invierno, al fin y al cabo, era un dios más en la cosmovisión vikinga. Y es aquí donde te planteo algo. ¿Realmente querrías ser una vikinga en las noches más frías? La segunda batalla no era contra el hielo, sino contra el sueño mismo. Dormir en una noche vikinga no era como dormir hoy. No había un ciclo continuo de sueño profundo y placentero. El sueño era ligero, interrumpido, casi siempre en estado de alerta, porque además del frío, había peligros reales al acecho. Lobos, incursiones enemigas, incendios accidentales, enfermedades repentinas. En esos inviernos largos, algunas mujeres desarrollaban lo que hoy podríamos llamar sueño fraccionado, es decir, dormir por pequeños periodos y despertarse varias veces durante la noche. De hecho, esto era común en casi todas las culturas preindustriales. No existía la idea moderna de dormir 8 horas seguidas. Ellas dormían un primer sueño, llamado a veces primer reposo. Luego despertaban alrededor de la medianoche. Aprovechaban esas horas para rezar, contar historias, incluso para tener conversaciones íntimas o hacer tareas suaves como remendar ropa. Después, volvían a dormirse para un segundo tramo de sueño. Este patrón está documentado en relatos de diferentes culturas medievales, pero entre los vikingos, el frío hacía que ese despertar nocturno fuese aún más duro, porque al despertar, el cuerpo sentía el descenso térmico con más intensidad. Había que volver a encender la lumbre, avivar las brasas o mover los animales para generar más calor, y luego intentar dormir de nuevo. Aquí te cuento un detalle curioso. Se cree que las mujeres vikingas, al igual que muchas mujeres del norte de Europa, desarrollaron una resistencia genética única al frío. Algunos estudios actuales han encontrado que los descendientes de poblaciones nórdicas tienen una variante genética que regula mejor la producción de grasa parda, un tipo especial de grasa que genera calor en el cuerpo. Pero incluso con ese don, sobrevivir a las noches heladas seguía siendo un desafío diario, y la mente jugaba su papel. Cuando el frío te envuelve por completo, comienzan a suceder cosas extrañas. No es solo temblar, es empezar a perder el sentido de la realidad. Hoy la ciencia lo llama hipotermia inducida por sueño, y es peligrosa porque genera una trampa mental. Cuando estás congelándote, llega un momento en el que dejas de temblar y sientes una falsa sensación de calor. Tu cerebro empieza muy a fallar. Algunos describen esto como un abrazo cálido, un momento en el que el cuerpo deja de luchar y se entrega. Por eso hay relatos en los que mujeres vikingas, perdidas en una tormenta o atrapadas en un refugio sin suficiente leña, empezaban a desnudarse en pleno frío, convencidas de que estaban calientes. Este fenómeno se conoce hoy como desvestimiento paradójico, un síntoma clásico de la última etapa de la hipotermia. Ahora imagina eso en el contexto de una noche de invierno. No podías simplemente rendirte al sueño profundo, porque el sueño podía matarte. Por eso, algunas mujeres desarrollaban rituales para mantenerse alerta, incluso mientras dormían. Cantaban en voz baja, recitaban poemas o pasaban las cuentas de un collar de ámbar entre los dedos para no caer en un letargo peligroso. En algunas aldeas nórdicas, se creía que si una persona moría dormida por el frío, su espíritu quedaba atrapado en el hielo, condenado a vagar como un draugr, un no muerto. Por eso muchas madres vikingas despertaban a sus hijos en medio de la noche, no por simple sobreprotección, sino para asegurarse de que el frío no les robara el alma mientras dormían. Esta conexión entre el sueño, la vida y la muerte era algo muy real en las noches del norte.
porque para los vikingos el mundo no estaba dividido solo entre el día y la noche, sino entre el calor y el hielo. El fuego era la vida, el hielo, el olvido. Y así, cada noche las mujeres vikingas libraban una batalla invisible contra el frío, el sueño y la muerte. Sin honor, sin espadas, sin canciones de guerra, solo pieles, brasas y el latido acelerado del corazón, intentando resistir al amanecer. Piensa en eso, mientras seguimos adentrándonos en esta historia, porque lo peor del frío no siempre es el frío en sí, sino lo que hace con tu mente. Hasta ahora hemos hablado del frío, del sueño fragmentado y de la lucha interna por no rendirse al hielo. Pero hay un detalle esencial, una pieza del rompecabezas que pocas veces se menciona cuando se habla de las noches vikingas: la oscuridad. No me refiero a una simple falta de luz, me refiero a una oscuridad total, densa, pesada, la clase de negrura que hoy casi nadie experimenta porque nuestras ciudades, incluso las más pequeñas, están llenas de farolas, pantallas y reflejos constantes. La noche vikinga, en cambio, era un abismo. Durante los inviernos nórdicos, las noches podían durar hasta 20 horas diarias. En ciertas regiones del norte, el sol apenas asomaba en el horizonte, dejando un cielo gris y triste durante el día y una negrura absoluta durante la noche. Imagina lo que eso significa para la mente humana. Hoy sabemos, gracias a la ciencia moderna, que la falta de luz afecta al cerebro de manera directa. El cuerpo deja de producir serotonina, la hormona del bienestar, y aumenta la melatonina en exceso. Esto provoca un estado de letargo, tristeza, incluso depresión. Los vikingos, sin saberlo, sufrían de lo que hoy llamamos trastorno afectivo estacional. Pero ellos no le ponían ese nombre. Ellos creían que era obra de los dioses. Decían que en las largas noches de invierno, los espíritus de Hel, la diosa de la muerte, caminaban entre los vivos, susurrando pensamientos oscuros al oído de los humanos. Por eso muchas personas, sobre todo las mujeres que pasaban horas solas cuidando el hogar mientras los hombres partían al mar, sentían una tristeza profunda, un vacío que ningún fuego podía llenar. Algunas familias se reunían alrededor de la lumbre y contaban historias para combatir esa oscuridad mental. Era una forma de proteger el espíritu. Relataban mitos. Hablaban de Odín colgado del árbol Yggdrasil, o de las Nornas, las tejedoras del destino. Pero también existían relatos más peligrosos. Historias de seres que vivían en la nieve, que se escondían entre las sombras y podían colarse en las casas cuando las personas caían en sueños profundos. Los más temidos eran los Mara, criaturas que se creía podían sentarse sobre el pecho de los durmientes, provocándoles pesadillas y asfixia. La palabra pesadilla, de hecho, proviene de esta antigua raíz nórdica, Mara. Las mujeres vikingas temían al Mara más que a los lobos, porque el Mara atacaba en la vulnerabilidad del sueño, en la oscuridad cuando el cuerpo estaba indefenso y la mente no podía defenderse. Para protegerse, algunas tejían pequeños amuletos de hueso o colocaban cuchillos bajo la almohada. Creían que el acero podía espantar a los espíritus nocturnos, aunque eso, por supuesto, no calentaba el cuerpo ni impedía que el frío siguiera colándose en los huesos. Y aquí viene un hecho curioso y real. Durante excavaciones arqueológicas en antiguos asentamientos vikingos, se han encontrado cuchillos pequeños y puntas de lanza guardadas cerca de las camas o escondidas entre las pieles. Al principio los arqueólogos pensaron que era por precaución contra invasores, pero algunos estudios posteriores sugieren otra teoría. Esos objetos eran colocados allí como protección mágica contra los terrores nocturnos, no contra enemigos humanos, sino contra las criaturas invisibles que acechaban en la oscuridad del sueño. Y dime tú, que estás escuchando esto desde la comodidad de tu cama, ¿alguna vez has sentido esa sensación al dormir, como si algo o alguien estuviera en la habitación contigo,
observando desde un rincón oscuro. Esa sensación es tan antigua como la humanidad misma. Los vikingos le dieron nombre, le dieron forma, y trataron de sobrevivir con ella cada noche. Pero hay un enemigo más, uno silencioso, al que no se le cantaban sagas ni se le levantaban runas: el hambre. Sí, el hambre. Esa compañera silenciosa de cada invierno. Imagina estar en pleno enero del siglo IX. Las reservas de grano han bajado. Los ciervos escasean porque el hielo cubre los bosques y los animales emigran o mueren. La pesca se vuelve peligrosa porque el mar se congela en los bordes y las tormentas son constantes. Para las mujeres vikingas esto significaba racionar, hacer milagros con lo poco que había. Pan de cebada mezclado con corteza de abedul rallada, sopa aguada de raíces congeladas, un poco de manteca rancia para dar calorías, y poco más. La falta de alimento tenía un efecto inmediato sobre el cuerpo. Bajaba la temperatura interna aún más rápido. Cuando el estómago está vacío, el cuerpo no tiene la energía suficiente para mantener el calor, ni siquiera en reposo. El metabolismo se ralentiza, los dedos se entumecen, el aliento se vuelve más lento, y dormir se convierte en un acto arriesgado. Hay relatos medievales, sobre todo en las sagas islandesas, que mencionan lo que llamaban el sueño de la escasez. Era un tipo de letargo especial, que llegaba cuando el el hambre y el frío se combinaban. Los ancianos decían que ese sueño era dulce al principio, pero traicionero al final, porque si te entregabas demasiado pronto, si no luchabas contra la somnolencia, podías no despertar jamás. En algunas comunidades, las mujeres hacían turnos para vigilarse entre sí, no por miedo a un ataque enemigo, sino para evitar que alguna se quedara dormida profundamente y no regresara. Se despertaban unas a otras con cantos suaves o con un simple roce en la piel, solo para asegurarse de que seguían vivas. Un dato curioso: se sabe que las mujeres vikingas consumían caldo de hueso fermentado, una receta que hoy algunos llaman superalimento, por su alto contenido de colágeno y minerales. Este caldo se preparaba a fuego lento durante días y ayudaba a estir y fortalecer las articulaciones y conservar algo de calor en el cuerpo. No era una solución mágica, pero sí un recurso de supervivencia para sobrellevar los peores días. Pero a veces, ni el caldo, ni las pieles, ni los abrazos colectivos eran suficientes. A veces el invierno ganaba. Hay registros en crónicas antiguas donde se habla de madres que, al ver a sus hijos desfallecer por frío y hambre, los envolvían con su propio cuerpo para darles las últimas reservas de calor. Algunos sobrevivían, otros número. Pero en el pensamiento nórdico, este sacrificio era un acto de honor, porque proteger a la familia, incluso ante la muerte, era el mayor valor de una mujer en aquella sociedad. Y aquí viene un dato inquietante. En la mitología vikinga existe un concepto llamado Fimbulvetr, el invierno eterno, una leyenda que habla de un invierno tan largo y cruel que acabaría con la civilización antes del Ragnarök, el fin del mundo. Algunos creen que esta idea no surgió de la imaginación, sino de los recuerdos colectivos de inviernos terribles, quizás provocados por erupciones volcánicas o cambios climáticos extremos. Imagina vivir una vida donde cada invierno parecía anunciar el fin de los tiempos, donde el simple hecho de quedarse dormida podía ser el último acto de tu existencia. Y así, noche tras noche, las mujeres vikingas no solo cuidaban el fuego y los animales, también cuidaban su propia mente. Luchaban contra el hambre, contra el frío y contra la desesperanza. Pero hay un elemento más en esta historia, algo que aún no hemos mencionado y que era quizá la diferencia entre sobrevivir o no. La fe, la creencia en los dioses, en los rituales, en el destino tejido por las nornas. Eso también jugaba un papel en las noches heladas del norte.
En aquellas largas noches donde el frío, el hambre y la oscuridad parecían estar ganando la partida, había un recurso invisible que mantenía a las mujeres vikingas aferradas a la vida: la fe. Pero cuidado, no se trataba solo de fe religiosa como la entendemos hoy. Era un sistema de creencias profundo, tejido con símbolos, rituales y prácticas cotidianas que daban sentido al sufrimiento y lo transformaban en resistencia. Los vikingos no veían el frío o la escasez como simples accidentes del clima. Lo interpretaban como parte del tejido del destino, el tapiz que las Nornas, esas tres figuras míticas que hilaban la vida de cada ser humano, tejían día y noche al pie del árbol Yggdrasil. Por eso muchas mujeres en las noches más frías no solo preparaban alimentos o encendían el fuego, también realizaban pequeños rituales, casi invisibles, pero poderosos para su tiempo. Una mujer podía, por ejemplo, tallar runas en un pedazo de madera antes de dormir. No eran simples adornos, eran símbolos mágicos, fórmulas ancestrales que se creía protegían la casa, el sueño y la vida misma. La runa Alhith, que representa la protección. La runa Isa, el hielo, que se invocaba paradójicamente no para atraer más frío, sino para controlar su poder y apaciguar su fuerza. Algunas familias dejaban ofrendas pequeñas en la puerta, un poco de manteca, unas gotas de hidromiel o un hueso limpio, dedicados a los espíritus del hogar, conocidos como los Vetrur. Se creía que estos espíritus podían interceder ante los dioses, proteger la casa del mal o mantener alejados a los Draugr, los muertos vivientes del hielo. Había también cánticos. Las mujeres vikingas eran las guardianas de las Galdrs, las canciones mágicas. Melodías suaves, repetitivas, parecidas a los mantras. Estos cantos no solo servían para calmar a los niños o ayudar a conciliar el sueño, sino que funcionaban como un escudo espiritual contra el miedo. Hoy la neurociencia ha demostrado que cantar en voz baja regula la respiración, calma el sistema nervioso y ayuda a resistir el estrés extremo. Ellas no conocían esa explicación científica, pero sabían que funcionaba. A veces, en medio de la noche, cuando la nieve golpeaba el techo y el viento ululaba como un lobo hambriento, las mujeres hablaban en susurros al fuego, como si conversaran con un ser vivo. Pedían consejo, recitaban versos o incluso pedían señales. El fuego en su cultura no era un simple fenómeno físico, era un puente entre mundos. El dios Loki, antes de ser demonizado en las versiones cristianizadas de los mitos, representaba precisamente esa chispa traviesa e impredecible, el calor necesario pero también peligroso. Por eso el fuego se cuidaba con atención casi religiosa. Dejar que se apagara podía ser visto como un mal augurio, una grieta en el equilibrio del hogar. En las noches más largas, cuando la desesperanza rozaba la mente, muchas mujeres se aferraban al concepto del Word, la idea de que todo está tejido. Pero aún así, hay que seguir actuando. No se trataba de resignación, sino de valentía. Aunque tu destino estuviera escrito, tu deber era seguir caminando por el hilo que te había tocado. Y eso incluía resistir al frío, aunque cada hueso doliera. A veces narraban historias de Brynhildr, la valquiria caída en desgracia, condenada a vivir como humana después de desobedecer a Odín. Brynhildr no se rindió, aunque su castigo fue eterno. Esa historia funcionaba como un espejo. La vida podía ser dura, pero la dignidad estaba en resistir con entereza, incluso cuando el frío parecía eterno. Todo esto formaba parte de la supervivencia. No era solo cuestión de comida o abrigo. Era cuestión de mente, de espíritu, de creencias que daban fuerza cuando el cuerpo ya no podía más. Y así, entre susurros, runas, cantos y miradas al fuego, pasaban las horas de esas noches sin fin. El silencio no era completo. El miedo estaba presente, sí, pero también había un tipo especial de conexión, con la familia, con el clan,
con los ancestros y con los dioses. Pero había un último enemigo, uno que no se veía venir tan fácilmente y que atacaba justo cuando el cuerpo y la mente ya estaban desgastados: la soledad. Esa era quizá la trampa más peligrosa de las noches vikingas, especialmente para las mujeres, que muchas veces quedaban al cuidado del hogar mientras los hombres partían a comerciar, a explorar o a guerrear. Imagínate por un momento. Estás en una cabaña pequeña, apenas iluminada por la tenue luz del fuego que chisporrotea bajo las pieles. Afuera, el viento hace crujir las paredes de madera y la nieve golpea el techo como si quisiera entrar. Los niños duermen, los animales se acurrucan en un rincón y tú estás despierta, mirando la sombra de tu propia mano moverse en la pared. La soledad no es solo estar físicamente sola, es sentir que el tiempo se detiene, que los días y las noches se funden en un mismo gris, sin final ni principio. Y en las culturas antiguas, donde el tiempo dependía del sol, vivir meses sin apenas ver la luz podía generar un efecto devastador en la mente. Hoy sabemos que el aislamiento prolongado provoca cambios reales en el cerebro. Los niveles de cortisol aumentan, el sistema inmunológico se debilita, los pensamientos se vuelven repetitivos, circulares. En el pasado, por supuesto, nadie hablaba de neurociencia, pero las consecuencias estaban allí, tatuadas en la experiencia cotidiana. Las sagas vikingas relatan episodios donde la soledad llevó a personas a hablar con los muertos, a ver presencias en las esquinas oscuras o a creer que los dioses les enviaban señales especiales. No era locura en el sentido moderno. Era un intento desesperado de darle sentido a un mundo donde cada noche se parecía a un pozo sin fondo. Las mujeres, sobre todo, desarrollaron rituales secretos para enfrentar esta soledad. No lo contaban en las plazas, no lo recitaban en los poemas heroicos, pero esos rituales existieron. Algunas tejían mientras murmuraban frases repetitivas, una práctica que hoy podríamos llamar meditación activa. Otras trazaban símbolos invisibles con los dedos en las pieles de los niños mientras dormían, como protección, sí, pero también como una forma de sentirse conectadas con algo más grande que su aislamiento. Se dice que en los hogares más remotos, en las noches de invierno más largas, las mujeres cantaban a los árboles. Sí, a los árboles. Creían que los espíritus de los bosques también sufrían el frío y el abandono, y al cantarles, de algún modo se acompañaban mutuamente. Esta práctica, documentada en algunas fuentes escandinavas y reforzada por la tradición oral, formaba parte de un pacto tácito con la naturaleza. Porque cuando no tienes a nadie más cerca, incluso el bosque puede ser un compañero. Pero aquí hay un dato aún más curioso. Los antiguos nórdicos creían en un concepto llamado UGR, que no tiene una traducción exacta al español. El Hugr era algo así como la parte del alma que podía vagar libremente, visitar a Fomi y otras personas en sueños o viajar mientras el cuerpo dormía. Por eso, en algunas noches especialmente duras, las mujeres practicaban una especie de viaje interior, imaginando que su IGR salía de la cabaña, flotaba sobre la nieve y se encontraba con los espíritus de otras personas, quizás con sus seres queridos ausentes o con aquellos que ya habían muerto. Esto no era visto como un acto extraño, sino como una forma de resistencia psicológica. En medio de la soledad, encontraban compañía en el mundo invisible. Y mientras todo esto ocurría en los hogares, allá afuera, en el hielo, la naturaleza seguía su curso, implacable. Los lobos aullaban en la distancia. Los cuervos, sagrados para Odín, revoloteaban sobre los árboles desnudos. Y las estrellas, cuando el cielo lo permitía, parecían observar desde arriba, como testigos eternos de la pequeña y frágil vida humana. La soledad, el hambre, el frío, el miedo a los espíritus, todo formaba parte de un mismo tejido. Pero aún queda un aspecto importante de esta historia: el cuerpo.
Porque si la mente y el espíritu encontraban formas de resistir, el cuerpo también tenía sus propias estrategias para sobrevivir a las noches más frías, aunque eso implicara pagar un precio muy alto. El cuerpo, ese gran protagonista silencioso de cada noche vikinga, tenía sus propias batallas internas. Cuando las temperaturas caían en picada, cada fibra, cada célula, luchaba contra un enemigo invisible pero mortal, la hipotermia. Pero no era solo frío. Era un frío tan extremo que el cuerpo, para protegerse, hacía algo que pocos conocen. Entraba en un modo de hibernación parcial. No como los osos, claro, pero sí reducía su actividad metabólica para conservar energía. La circulación sanguínea se concentraba en los órganos vitales y los extremos, como manos y pies, quedaban sacrificados, expuestos a congelamiento. Las mujeres, conscientes o no de este proceso, aprendieron a identificar los primeros signos. Dedos que perdían sensibilidad, labios que palidecían, respiración superficial, señales que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso usaban capas y capas de pieles de animales, combinadas con técnicas de envoltura que mantenían el calor cercano al cuerpo, casi como una segunda piel. Pero aquí viene lo más fascinante. Algunas investigaciones modernas sugieren que ciertos tejidos animales, como el pelaje de reno, tenían propiedades aislantes tan eficientes que ayudaban a minimizar la pérdida de calor en condiciones extremas. Mucho más que la ropa común de lana que muchos asocian con ellos. Además, el acto de dormir junto a animales domésticos como perros o gatos no era solo un capricho. Compartir el calor corporal era una estrategia vital para aumentar la temperatura ambiente en la cabaña y ayudar a los cuerpos humanos a mantenerse calientes durante las horas más frías. Pero incluso con estas técnicas, el cuerpo no estaba a salvo. La exposición prolongada al frío podía provocar congelación, debilidad extrema y, en casos graves, la muerte durante el sueño. Se sabe también que las mujeres vikingas recurrían a masajes con aceites y ungüentos preparados con hierbas locales para mejorar la circulación. Estos ungüentos tenían ingredientes que hoy conocemos por sus propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras, como el romero o la enebrina. Aunque no tenían la ciencia moderna, la experiencia y la tradición pasadas de generación en generación les daban ese conocimiento valioso. La relación entre mente y cuerpo en estas circunstancias era estrecha y compleja. Mientras la mente encontraba refugio en cantos, rituales y la fe, el cuerpo pedía a gritos alimento, calor y movimiento. Y si alguno de estos elementos faltaba, el equilibrio se rompía. Pero hay algo más. La fatiga acumulada, el estrés crónico y la constante sensación de peligro hacían que el sueño, aunque necesario, fuera un acto de valentía. Dormir en ese contexto no era entregarse, sino resistir. Por eso, la figura de la mujer vikinga en esas noches frías no es la de una simple sobreviviente, sino la de una guerrera que luchaba en silencio, con cada respiro y cada latido, para mantener viva la llama de su familia, su hogar y su cultura. Y mientras el hielo seguía su avance silencioso fuera de las paredes de madera, esa lucha se repetía noche tras noche, invierno tras invierno. Sin embargo, esta historia de resistencia tiene aún un último matiz que pocas veces se menciona. Una pieza clave para entender por qué nunca sobrevivirías como vikinga en las noches más frías. En el frío implacable de las noches vikingas, sobrevivir no era cuestión de fuerza física solamente, sino de una danza constante entre mente, cuerpo y espíritu. No bastaba con abrigarse bien ni con mantener el fuego encendido. Era necesario un temple que desafiara la desesperación, un corazón dispuesto a enfrentar el hambre, la soledad y el miedo, y una fe capaz de transformar la oscuridad en esperanza. Las mujeres vikingas fueron mucho más que guardianas del hogar. Fueron portadoras de rituales, tejedoras de protección invisible,
cantoras de coraje y sanadoras del cuerpo con los recursos que la tierra les ofrecía. En cada susurro, en cada runa grabada, en cada cántico se libraba una batalla por la vida que pocos podían comprender desde fuera. Y aquí está la verdad que muchos no te cuentan. En esas noches donde el frío parecía tener el poder absoluto, la verdadera fortaleza no era física, sino la capacidad de resistir sin perder la humanidad. Esa resiliencia, tejida en el silencio de las cabañas, fue la que permitió que la cultura vikinga sobreviviera, se expandiera y hoy sea inspiración para millones. Por eso, si alguna vez piensas que podrías sobrevivir como vikinga en esas noches crueles, recuerda que no solo enfrentarías el frío o el hambre, sino una prueba profunda del alma. Y no todos están preparados para esa batalla invisible. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir viajando conmigo a través de relatos que mezclan mito, historia y supervivencia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás historias que te harán mirar el pasado con otros ojos y te acompañarán en esas noches donde el sueño es más que un descanso. Es una hazaña. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.